Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio de Coronavirus, la pandemia, un espacio creado para brindar a usted información actualizada, reciente, confirmada, confiable en torno a lo que es y ha sido esta pandemia de COVID-19. Hoy hablaremos de muchos temas, entre ellos, por ejemplo, que la Agencia Europea del Medicamento va a emitir un pronunciamiento sobre la seguridad o no de las vacunas de ARN mensajero en la población infantil. Actualmente evalúa la de Pfizer-BioNTech para pequeños de entre 5 y 12 años de edad y de Moderna para los de entre 6 y 12 años. Por la seguridad de la vacuna contra COVID-19, Israel acepta la recomendación del equipo de respuesta a la pandemia y la Junta Asesora de Vacunación para aplicar las dosis a las y los niños de 5 a 11 años de edad. Estados Unidos cuenta con una estrategia de vacunación para vacunar a la población infantil también de entre 5 y 11 años. A la fecha, cerca de 900 niños y niños ya recibieron sus primeras dosis. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF revelan que más de 23 millones de niñas y niños en el mundo se quedaron sin las vacunas básicas administradas a través de los servicios de inmunización sistemática el año pasado. Así que bueno, de esto y otros temas estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora, tiempo en el que le estamos invitando para que usted se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook y también a través de WhatsApp. Vamos entonces con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Dejar de vacunar a las niñas y niños sería enfrentarse a un problema de salud mayúsculo con el que ya se vive. Las enfermedades infecciosas están a flor de piel y este sector de la población es el más vulnerable para su bienestar y desarrollo. Ante un mundo con alta movilidad en donde los virus, bacterias y hongos son los actores de una serie de enfermedades, las niñas y los niños son la primera línea de vacunación. Así lo ha demostrado por décadas el sistema de inmunización. Con esta intervención sanitaria se ha eliminado la viruela en todo el mundo, la poliomielitis en América del Norte y otras enfermedades están consideradas como raras, como la difteria, el tétanos y el sarampión. Sin embargo, se corre el riesgo de que resurjan. Aún hay voces que se pronuncian en contra de la inmunización. Las mamás y los papás que optan por no aplicar el esquema de vacunación de sus hijas e hijos aumentan el daño en otras personas, lo que representaría un aumento de enfermedades que pudieran prevenirse. Entre las preocupaciones de las familias están que las vacunas contienen conservantes, adyuvantes, aditivos o residuos de fabricación, además de inmunógenos específicos de patógenos, lo que ocasiona miedo a los papás y mamás. Varios estudios han revisado las sustancias que contienen las vacunas. Lo que preocupa es que perjudiquen la salud de la niñez, pero el riesgo, señalan investigadores, de no vacunarlos sería mayúsculo e incluso fatal. Las vacunas deben aplicarse conforme el crecimiento de la niña y del niño y la periodicidad. Con la pandemia por COVID-19 descendió el porcentaje de vacunación mundial. Al inicio de la emergencia sanitaria, las Naciones Unidas advertían que por cada niño que se deja de vacunar para no contagiarse de la COVID-19, están en riesgo de perder la vida 100 más. Asimismo, hubo interrupción de los servicios de vacunación, una situación que obligó a los sistemas de salud a monitorear para identificar brotes de enfermedades que son prevenibles por vacunación. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado el mensaje y el llamado a cada sector de que la inmunización es uno de los instrumentos de prevención de enfermedades más importantes y esenciales en la historia de la salud pública. Y ahora, con la pandemia COVID-19, donde ya comienza a autorizarse una serie de vacunas para la niñez, adolescencia y juventud, es importante que también comiencen a aplicarse esta vacuna para prevenir más brotes y muertes por COVID-19. Informó Isaura López Villalobos.
Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe más reciente de esta organización. Pablo, te escuchamos. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días en Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud inauguraba en las últimas horas un foro para analizar las lecciones aprendidas en la pandemia. Allí la canciller alemana Angela Merkel decía que a medio y largo plazo deben tomarse medidas para garantizar que las vacunas no solo se producen en países industrializados. Subrayaba además que en África debe aumentarse la capacidad de producción. En ese mismo foro de la OMS también participaba la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet animaba a la comunidad internacional a aprobar una suspensión de las patentes de vacunas anti-COVID en la próxima cumbre ministerial que celebra a finales de este mes la Organización Mundial del Comercio. Y mientras tanto, los contagios de coronavirus sobrepasan ya los 253 millones en el mundo, según los últimos datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud, que sitúa además el total de fallecidos a nivel global casi en 5,1 millones. Por países destacamos la situación de Rusia, que registró más de 1.200 muertes por octavo día consecutivo. Se acerca así al máximo de fallecimientos, 1.241, notificado el pasado sábado. Las autoridades atribuyen este fuerte aumento, tanto de contagios como de muertes en las últimas semanas, a la agresividad de la variante Delta, a la falta del cumplimiento estricto de las reglas sanitarias por parte de muchos habitantes y, sobre todo, a la baja tasa de vacunación en el país. Rusia es quinta en el ranking de países, tanto en casos, más de 9 millones, como en fallecidos, cerca de 260.000. Estados Unidos encabeza ambos apartados, con más de 46 millones y medio de positivos y cerca de 760.000 fallecimientos. India es segunda en casos, con casi 34 millones y medio, y tercera en muertes, con unos 464.000. Y en el caso de Brasil es al revés, ya que es tercera en positivos con casi 22 millones y segunda en fallecimientos con más de 610.000. Si observamos el ranking por regiones, América tiene más de 95 millones de positivos, Europa más de 81, el sudeste asiático más de 44 y el resto está por debajo de 17.000. Y en cuanto a fallecimientos, América supera los 2,3 millones, Europa se acerca al 1,5 millones, el sudeste asiático está alrededor de los 700.000 y ya el resto de regiones aparecen más abajo con cifras menos significativas. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Interesante este ranking que nos presenta nuestro compañero Pablo Gómez y, por supuesto, darle seguimiento a estos informes diarios de la Organización Mundial de la Salud. Gracias, Pablo, por el reporte. Regresamos a América, nos vamos a Centroamérica, porque en Costa Rica quieren y están haciendo obligatoria la vacunación para los menores, para la población infantil. Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo que hace obligatoria la vacunación de niños contra la COVID-19. Anunciaron las autoridades sanitarias que este biológico se suma al cuadro básico de vacunas de la infancia. El gobierno de ese país firmó un acuerdo con Pfizer para adquirir dosis y empezar la vacunación de todos los menores de 12 años a partir de marzo de 2022. Esta misma semana, los órganos reguladores de Estados Unidos aprobaron la vacuna de Pfizer-BioNTech para los niños de entre 5 y 11 años. El acuerdo de Costa Rica con Pfizer contempla que el país reciba 3,5 millones de dosis, de las cuales 1,5 millón se reservarán para los menores de 5 a 11 años. Las otras vacunas se destinarán a terceras dosis para personal sanitario, los mayores y aquellos con inmunodeficiencias. Hasta la fecha, cerca del 55% de las personas elegibles han recibido el esquema completo, según cifras del Our World in Data. Mientras que en Estados Unidos, la decisión de aprobar la vacuna de Pfizer-BioNTech para menores de 5 a 11 años allanó el camino para que 28 millones de jóvenes estadounidenses se vacunaran. Reciben una inyección con 1/3 de la dosis que se administra a los adultos. Funcionarios de la FDA determinaron que la vacuna tiene alrededor del 91% de efectividad para evitar la COVID-19 en niños pequeños y que su respuesta inmune es comparable a la que se ve en personas de 16 a 25 años. Los investigadores no hallaron efectos secundarios de importancia, informó Rocío López Fonseca. Nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Gregory López, gerente de enlace médico científico para Sanofi Pasteur y especialidad de medicina farmacéutica. Doctor, qué gusto saludarlo, bienvenido, gracias.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Pues aquí escuchando tu programa y bueno, viendo que, más bien escuchando y observando que estás tocando un tema realmente muy importante, ¿no? Que es la parte de la vacunación. Totalmente, doctor. Y justo hoy hacemos este hincapié en la importancia de la inmunización entre la población infantil, no solamente lo que ha sido el avance para las vacunas contra COVID-19, sino también viéndolo desde un espectro mucho más completo, la vacunación integral para la población infantil, doctor. Totalmente de acuerdo contigo. Digo, es un dato y un tema realmente muy importante. No, digo, por ejemplo, de acuerdo con datos de la OMS y la UNICEF, nos dicen que por la pandemia por COVID-19 ha causado un importante retroceso en la vacunación infantil. Según los últimos datos publicados, 23 millones de niños no recibieron las vacunas infantiles básicas administradas, lo cual de alguna manera los deja en una situación vulnerable o susceptible a poder adquirirlas. Y ojalá y solo se tratara de adquirirlas, ¿no? De recibir un tratamiento y que se pudieran pues curar o recuperar su estado de salud, pero desafortunadamente el enfermarse de estos patógenos pues los puede llevar a desarrollar consecuencias que pudieran ser devastadoras o en el mejor de los casos, por así decirlo, dejarlos con secuelas, discapacitantes de por vida. Claro. Doctor, ¿se conocen las causas principales de por qué este rezago en la vacunación, en el esquema completo de vacunación de los infantes? Pues las causas básicamente a las que se debe esta situación es que, bueno, como usted no me dejará mentir, a principios de la pandemia, sí hubo ahí alguna indicación en que los esquemas de vacunación a nivel de la Organización Mundial de la Salud se interrumpieran porque obviamente no conocíamos la transmisibilidad del virus del COVID-19. Entonces, ante esa situación, sí se recomendó dejar de hacer vacunaciones masivas como las que se venían realizando. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, la misma Organización Mundial de la Salud instó a recuperar e inclusive planteó estrategias o lineamientos que podían ayudar a tratar de recuperar las coberturas de vacunación. Entonces, realmente hay situaciones que desafortunadamente no nos han ayudado, como por ejemplo el miedo a la pandemia, ¿no? Esta situación pues obviamente lleva a que los papás por esta situación no acudan a los centros de salud o a las unidades de medicina familiar a llevar a sus niños a que reciban estas vacunas. Entonces, básicamente pues sí podría decirte que la principal razón o causa por la cual los esquemas de vacunación se han visto interrumpidos es básicamente por el miedo de la población a acudir a los centros de salud para completar los esquemas de vacunación. Doctor Gregory López, gerente de enlace médico-científico para Sanofi Pasteur y especialidad de medicina farmacéutica, ¿nos permite hacer una muy breve pausa? Regresamos con usted con más de este tema. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, volvemos. Israel se une a los países que están inmunizando a su población infantil de entre 6 y 11 años de edad. El director general del Ministerio de Salud de Israel, Nachman Ash, aceptó la recomendación del equipo de respuesta a la pandemia y la Junta Asesora de Vacunación COVID-19 para vacunar a los niños de 5 a 11 años. Mediante un comunicado explicó que la gran mayoría de los miembros del comité opina que la vacuna tiene un buen perfil de seguridad. Los datos de eficacia presentados por Pfizer-BioNTech indican una eficacia del 91% en la prevención de enfermedades en niños de 5 a 11 años en un ensayo clínico controlado. La mayoría de los expertos opina que los beneficios de la vacunación en este grupo de edad superan los riesgos, por lo que aceptó su recomendación para aprobar el uso de la vacuna en este grupo de edad. El primer país en hacer obligatoria la vacuna para los niños fue Costa Rica. El 18 de octubre inició la aplicación de dosis anticovid para la población de entre 6 y 11 años en Ecuador, con el fin de propiciar un entorno más seguro para el regreso a clases presenciales. Mientras tanto, en Colombia ya fue autorizada la vacunación anticovid para niños y niñas entre los 3 y los 11 años con la vacuna de Sinovac, informó Elizabeth Ortiz.
Regresamos a nuestra charla con el doctor Gregory López, gerente de enlace médico-científico para Sanofi Pasteur. Doctor, yo quisiera aprovechar su presencia y aprovechar su expertise también para decirle a nuestra audiencia por qué es importante no solamente completar los cuadros de vacunación de aquellas vacunas que han quedado pendientes en medio de esta pandemia, sino también por qué es importante considerar cuando así corresponda y cuando así toque vacunar a los niños contra la vacuna de COVID-19, doctor. Bueno, es importante porque de alguna manera eso los va a ayudar a que si llegaran por alguna situación a convivir con alguna persona que pudiera estar enfermada, pudieran evitar adquirirla y desarrollar la enfermedad y desarrollar complicaciones, y la otra es que si llegaran a adquirirla y desarrollarla, el desarrollo y la evolución de la enfermedad va a ser mucho más leve que si no tuvieran la vacuna aplicada. Asimismo, con ello se desarrollarán menos secuelas o menos consecuencias graves que pudieran llevarlos a la hospitalización. Entonces, realmente el aplicar una vacuna conlleva a que los niños tengan una protección y evita no poner en riesgo su vida. Y eso aplica para las vacunas de COVID, como para las vacunas de difteria, tosferina, hemófilis influenza tipo B, tétanos, poliomielitis, hepatitis B, sarampión, rotavirus, entre otros. Claro. Doctor, ¿qué le diría a aquellos padres de familia que aún tienen ciertas reservas o dudas sobre la seguridad de las vacunas para los menores? Pues yo los invitaría a que tuvieran confianza en ellas mismas. Si una vacuna se le aplica a un chiquitito, a un bebé, pues no es una vacuna que se esté probando, es una vacuna que ya tiene estudios previos en donde se ha demostrado que son eficaces, en donde se ha demostrado que son sumamente seguras, y entonces con base a ello es que se decide empezar a aplicar en la población. Entonces, cuando las vacunas ya están en un centro de salud o en un médico particular para ser aplicadas, no es porque se esté probando algo nuevo, es algo que ya tiene mucha evidencia de que efectivamente son seguras. Entonces, yo la invitación que haría en ese sentido es a creer en las vacunas, a realmente proteger a nuestros niños. Al final del día, y no solo a los niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, la vacunación es considerada como un acto de amor. Yo protejo a todas las personas que yo quiero porque no quiero que desarrollen complicaciones o que estén en un hospital o que pierdan la vida. Entonces, la invitación es a creer en estas vacunas. Y créanme, además, México tiene el mejor esquema de vacunación, ¿no? Inclusive tenemos una de las vacunas más avanzadas, que es la vacuna hexavalente, la primera vacuna combinada que protege contra 6 enfermedades, para la cual solamente se requieren 4 dosis que se aplican a los 2, 4, 6 y 18 meses. Tienen una mayor alta de aceptación por parte de los padres porque son menos reactogénicas, y entonces eso favorece que los niños tengan sus esquemas completos y que aparte estén protegidos contra estas 6 enfermedades. Claro, la experiencia, doctor, ¿qué nos ha dicho sobre estas vacunas ya existentes, sobre todo con aquellas enfermedades que están prácticamente desapareciendo ya del planeta? Exactamente. Sí, tocaste un tema muy importante. Por ejemplo, pues varicela está erradicada. Sarampión estuvimos a punto de llegar también a la erradicación. Desafortunadamente a finales más bien del 2019, por ahí tuvimos algunos rebrotes en donde, ojo, muchos de ellos ni siquiera eran casos autóctonos de México, sino eran importados. Entonces, es el que nosotros no tengamos como tal casos autóctonos, pues eso habla de que efectivamente nuestras coberturas de vacunación hasta antes de la pandemia eran muy buenas, y eso nos llevaba a no ver a las enfermedades. Hoy, por ejemplo, los casos de meningitis por hemófilos influenza tipo B, también desde que yo era estudiante, pues ya no me tocó ver ninguno, ¿no? Secundario a que efectivamente las vacunas funcionan, las vacunas ya no llevaban a la hospitalización a los niños, y pues obviamente pues ese tipo de casos ya no se veían. Tampoco se ven casos de difteria, y eso también es gracias a la vacunación. Hoy la polio, pues estamos, más bien ya se erradicó la circulación del virus salvaje. Entonces, esto también es gracias al excelente esquema de vacunación que tenemos. Entonces, mi invitación es a completar esos esquemas, porque al final del día estamos haciendo un excelente trabajo, estamos protegiendo a nuestros niños y les estamos quitando riesgos, ¿no? Porque realmente en este momento no se presentan gracias a estas vacunas. Claro, y a propósito de esto que menciona, doctor, recordaba también antes de la pandemia cómo México se había convertido en un referente en cuanto a esquema de vacunación en el mundo. Así es, efectivamente, y sigue siendo un referente. Todavía, inclusive hasta los esquemas de vacunación y el tipo de vacunas que hoy utilizamos, por ejemplo, esta hexavalente, que es una vacuna celular,
sigue siendo México el referente para que otros países dentro de sus programas de vacunación incorporen este tipo de vacunas. Por lo que le comentaba, tienen menor reactogenicidad, es decir, generan menos reacciones adversas, y entonces eso favorece el apego por los papás a que el niño complete su esquema de vacunación. Entonces, México no ha perdido la punta de lanza en ese sentido, o sea, sigue siendo referente para algunos países de Latinoamérica. Y particularmente sobre la vacuna contra COVID-19 para menores, ¿qué nos podría decir, doctor? Bueno, pues en algunos países ya ha sido aprobada el uso de esta vacuna en esta población. Hoy seguramente México está ya realizando el análisis para en algún momento poder hacer la reincorporación o aceptar la indicación en esta población. Y pues mi sugerencia en ese sentido, que es como la de los adultos, cuando esto sea, la vacuna que esté disponible pues va a ser la más adecuada y la cual la gente tendrá que aplicarle a sus niños para protegerlos contra esta enfermedad. Pero mientras eso sucede, lo importante es protegerlos contra los que tenemos ahorita en este momento. Claro. Doctor Gregory López, gerente de Enlace Médico Científico para Sanofi Pasteur, nos quedan algunos minutitos de entrevista y yo quisiera ver si es posible que nos cuente sobre los trabajos de investigación que está realizando Sanofi precisamente para el desarrollo de sus propias vacunas contra COVID-19. En efecto, bueno, siempre nosotros estamos, Sanofi está siempre tratando de llevar a la vanguardia, y no solo eso, sino que también ha contribuido en la producción de vacunas de otros laboratorios para que hoy haya una buena cantidad de vacunas en el mundo y se pueda proteger a las demás personas. Entonces, en ese sentido, Sanofi continúa trabajando, seguirá trabajando y bueno, irá desarrollando vacunas para esta enfermedad y para muchas otras. ¿Ha tenido éxito en algún proyecto propio, doctor? Digamos, un avance importante. ¿Cuál ha sido un poco la experiencia? Sí, pues Sanofi está trabajando en una de sus vacunas. Efectivamente, han demostrado pues que es eficaz, que es segura. Y bueno, pues en su momento, ¿no? Cuando se tengan más resultados, pues ya se podrá de alguna manera socializar toda esta evidencia científica que se está generando. Muy bien, doctor. Pues recordar entonces a la población la importancia, sobre todo los padres que tienen hijos pequeños, doctor, la importancia de completar los esquemas de vacunación, sobre todo también porque es importante que los niños estén en un buen estado de salud en medio de esta pandemia. Recordemos que aquellos niños que presentan alguna comorbilidad o alguna enfermedad son mucho más susceptibles de enfermar de manera grave de COVID-19, doctor. Totalmente de acuerdo. Además, recordemos algo muy importante. Ahora con esta nueva realidad, en donde pues ya los papás empiezan a regresar a los centros de trabajo, pues obviamente a los niños, muchos de ellos los llevan a las guarderías, ¿no? Entonces, ahí es donde también están poniéndolos en riesgo si ellos no están vacunados contra estas enfermedades que les comentaba. Por eso es muy importante que con todas las medidas de seguridad, eso va a ser algo siempre bien importante, con su cubrebocas, lleven a su bebé para que lo puedan vacunar, para que lo puedan proteger y puedan completar sus esquemas de vacunación. Y esto hablo en el caso de los niños menores de 5 años, pero la verdad es que la vacunación no se termina ahí. Hay que continuar aplicando refuerzos en los adolescentes, en el caso de los adultos, tanto jóvenes como adultos mayores, e inclusive hoy estamos en una temporada muy importante que es la de influenza, y entonces también es importante, ¿no?, que acudan a vacunar a estos pequeñitos. Sin duda alguna, y como bien lo menciona, los esquemas de vacunación no concluyen en la etapa infantil. Incluso como adultos tenemos que aplicar algunos refuerzos, ni qué decir esto de la vacuna contra la influenza, que hay que aplicar una dosis cada año. Y sobre todo también, doctor, en este regreso a la presencialidad, en el caso de México, en el que en muchos estados, si no es que la mayoría, hoy justamente se está regresando a la presencialidad ya con la totalidad de los grupos. Hay que recordar que estuvimos en una etapa híbrida. Hoy en muchas entidades ya se está regresando a las aulas de manera integral, es decir, todos los niños de manera presencial a las escuelas. Así que hoy más que nunca importante este llamado que usted hace y que por supuesto nosotros estamos aquí pues haciendo extensivo a la audiencia, doctor. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Nada más hay un dato muy importante que de verdad se me hace sumamente importante, y es la parte de la vacunación contra influenza, que es en cada temporada. A veces el término de anual
lleva a que la gente se confunda un poquito, porque, por ejemplo, si se vacuna en febrero o en marzo, dicen, pues me toca hasta febrero o marzo del siguiente año. Y no, nos debemos de vacunar contra la influenza cuando inicia la temporada. Y esta empieza a finales de octubre, principios de noviembre, y es el momento adecuado para vacunarnos, porque en los meses de enero y febrero es cuando tenemos la mayor cantidad de casos de influenza. Pues para estar protegidos contra esta enfermedad en este periodo, lo más importante es vacunarnos en cuanto a la temporada y no esperar a que la temporada termine. Totalmente de acuerdo y muy importante esta precisión. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por compartir esta información. No, a ustedes por tocar este tema que es sumamente importante. Gracias, es el doctor Gregory López, gerente de enlace médico-científico para Sanofi Pasteur y especialidad de medicina farmacéutica. Nosotros hacemos una pausa, es muy breve, regresamos, todavía hay mucha más información para compartir con usted. Lo hablábamos ya en nuestra charla anterior, esta pandemia de COVID-19 ha sido uno de los factores para que algunas familias retrasen la protección a millones de niños y niñas en torno a los esquemas de vacunación. En el más reciente reporte de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, revelaron que 23 millones de niños se quedaron sin las vacunas básicas administradas a través de los servicios de inmunización sistemática en 2020. Esto es, 3.7 millones más que en 2019. Esta última serie de datos globales sobre la vacunación infantil en todo el mundo, las primeras cifras oficiales que reflejan las interrupciones de los servicios a nivel mundial debido a la COVID-19, muestra que la mayoría de los países registraron el año pasado descensos en las tasas de vacunación infantil. Advierten los organismos internacionales que es preocupante que la mayoría de estos niños, alrededor de 17 millones, probablemente no recibieron ni una sola vacuna durante ese año, lo que agrava las enormes desigualdades ya existentes en el acceso a las vacunas. La mayoría de estos niños viven en comunidades afectadas por conflictos, en lugares apartados donde la atención es deficiente o en entornos informales o barrios marginales, donde sufren múltiples privaciones como el acceso limitado a los servicios básicos de salud y a los servicios sociales fundamentales. Advirtió la OMS que mientras en el mundo reclaman la vacuna anti-COVID y hacen grandes inversiones, se ha retrocedido en otras vacunaciones, dejando que los niños estén expuestos al riesgo de contraer enfermedades devastadoras pero prevenibles, como el sarampión, la poliomielitis o la meningitis. La aparición de múltiples brotes de enfermedades sería catastrófica para las comunidades y los sistemas de salud que ya están luchando contra la COVID-19, por lo que es más urgente que nunca invertir en la vacunación infantil y garantizar que se atienda a todos los niños. En todas las regiones, aumentó el número de niños que no recibieron las primeras dosis vitales de vacunas en 2020 y más millones de niños se quedaron sin las vacunas posteriores. Las interrupciones en los servicios de vacunación fueron generalizadas en 2020 y las regiones de Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental de la OMS fueron las más afectadas. Al reducirse el acceso a los servicios de salud y el alcance de la vacunación, el número de niños que no recibieron ni siquiera sus primeras vacunas aumentó en todas las regiones. En comparación con 2019, 3.5 millones más de niños no recibieron su primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina, mientras que 3 millones más de niños se quedaron sin su primera dosis de la vacuna contra el sarampión. Recuerda la UNICEF que desde antes de la pandemia había indicios preocupantes de que estábamos empezando a perder terreno en la lucha por la inmunización de los niños contra las enfermedades infantiles prevenibles, incluidos los brotes generalizados de sarampión, que se produjeron hace 2 años. La pandemia no ha hecho más que agravar una situación ya de por sí crítica. Los datos muestran que en los países de ingreso mediano aumenta la proporción de niños no protegidos, es decir, de niños que no recibieron al menos alguna dosis de la vacuna.
Debido a la falta de fondos, a la desinformación sobre las vacunas, a la inestabilidad y a otros factores, también se está perfilando un panorama preocupante en la región de las Américas de la OMS, donde sigue disminuyendo la cobertura vacunal. Tan solo el 82% de los niños están totalmente vacunados contra la difteria, el tétanos y la tosferina, en comparación con el 91% en 2016, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues importante esto que nos menciona nuestra compañera Rocío López Fonseca en este tema que hoy estamos abordando, justamente la vacunación integral para menores. Y precisamente para hablar de este y otros temas, como siempre nos da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Belén, qué gusto saludarte, buen día. Igualmente, doctor, un tema que de alguna manera habíamos venido ya abordando y más que abordando, alertando a los padres de familia que no dejaran de aplicar las vacunas de las otras enfermedades que no han dejado de existir y que siguen acechando en medio de esta pandemia de COVID-19, doctor. Importantísimo, Belén. Ahora está cuantificado por la UNICEF, por la Organización Mundial de la Salud también, cerca de 30 millones de niños que o no recibieron o recibieron esquema incompleto de vacunación, como bien lo señalas, de las vacunas ya tradicionales que forman parte de la vacunación universal. Y esto evidentemente es muy peligroso, aun cuando 28 millones pudiéramos considerar que por la población mundial representa un bajo porcentaje, no es de ninguna manera desdeñable, aun cuando un solo niño, 2 o 3 queden sin un esquema de vacunación completo. Esa situación es, desde el punto de vista epidemiológico, muy peligroso, pero también desde el punto de vista humanitario, de tal suerte que los países deben revisar este indicador a la brevedad y empatar a la brevedad todo lo que pudiera haber quedado pendiente de vacunación con la población infantil. También hay vacunación en los adultos mayores que se ha convertido de alguna manera en una vacunación universal, una sugerencia de vacunación universal, sobre todo para aquellos que tienen factores de riesgo. La influenza, la vacuna contra neumococo representan vacunas importantes, incluso contra Haemophilus influenza, que es una bacteria, no es el virus de la influenza, es otro patógeno diferente, pueden requerirse durante la edad adulta. Estamos hablando de la población infantil, pero tampoco perder de vista este apartado, porque con motivo de el aislamiento social al que nos vimos obligados a entrar con motivo de COVID-19, pues muchos adultos mayores quizás dejaron pendiente este apartado de la vacunación en este grupo de edad. Sí, doctor, y que es muy importante lo que usted menciona, porque, y lo decíamos también anteriormente, los esquemas de vacunación no se terminan en la infancia. Exacto. Continúan en la adolescencia y en la etapa adulta, donde hay que seguir poniendo refuerzos de algunas vacunas que así lo requieren, doctor. Efectivamente, y hay algunas vacunas que se aplican entre la infancia y la adolescencia, por ejemplo, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y además tienes la razón en el sentido de que dependiendo de lo que se va monitoreando epidemiológicamente en el mundo, también hay indicaciones de la Organización Mundial de la Salud al respecto de refuerzos con ciertos biológicos. Por ejemplo, hace un par de años y hasta la fecha creo que prevalece la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud de un refuerzo contra sarampión para mayores de 16 años.
población general por arriba de 16 años. Y lo que ocurre es que se identifica en algunos lugares en el mundo algunos brotes de sarampión y por eso se ha hecho esta sugerencia. Entonces, no se escucha mucho, pero sí es parte de las recomendaciones que pueden ocurrir con alguna periodicidad por parte de las agencias regulatorias o de las agencias sanitarias mundiales como la OMS. Claro, doctor, y creo que este tema también nos da pie a hablar sobre la seguridad que han demostrado a lo largo de los años, incluso de los siglos, claro, podríamos decir, las vacunas, sobre todo en este contexto en que se ha iniciado en ya varios países, ya no es uno, ya no son dos, ya son varios países, la vacunación contra COVID-19 para menores de entre 5 y 12 años de edad, doctor. Efectivamente. Las vacunas se van perfeccionando año con año y hoy por hoy la mayor parte de vacunas que se utilizan en los esquemas universales son sin utilizar al patógeno en su modalidad de atenuado o de modificado. Es decir, son vacunas desarrolladas a través de biotecnología y recombinantes, lo cual significa que fueron desarrolladas para que sean solamente fragmentos de la estructura del determinado patógeno, por ejemplo, el mismo virus de la influenza, por ejemplo, el mismo virus de la hepatitis B, etcétera. Bueno, son vacunas que solamente tienen fragmentos del patógeno, de tal manera que algo que debe tener claro la población es que al aplicarse esas vacunas no nos vamos a enfermar de esa patología para la cual nos está protegiendo la vacuna. Y además de lo anterior, son vacunas que en ese perfeccionamiento van logrando tener mayor capacidad para generar respuesta inmune eficaz y van logrando también mayor seguridad, menos eventos adversos y menos eventos adversos graves. Por eso en el mundo se vacunan millones de niños cada año, pues contra sarampión, rubiola, paperas, contra difteria, tosferina, tétanos, contra hepatitis B, contra hemófilus influenza, contra neumococo, ahora ya muy pronto contra COVID-19. Algunos países ya empezaron con su población infantil de 5 años en delante y seguramente muy pronto la mayor parte de países va a vacunar también a la población infantil. Hoy México anuncia ya vacunación a adolescentes, por lo menos 17, 16 y 15 años de edad en esta siguiente etapa de vacunación contra COVID-19. Y mira, es una gran noticia. Y una gran noticia será seguramente que muy pronto vayamos hacia los siguientes años, hacia abajo, para que logremos una vacunación más uniforme con toda la población. En México, el día de hoy, inician clases presenciales en los niveles básicos en todo el país, nivel primaria, nivel secundaria, y eso, además de ser una gran noticia, creo que se sustenta en el hecho de que las clases en la modalidad híbrida no generaron un brote epidémico significativo ni en la población estudiantil, ni tampoco en la de docentes. Entonces, me parece que es un momento óptimo para dar ese paso, pero qué bueno que además se visualice que se va a empezar a acompañar con vacunación a la población, por lo menos adolescente en este momento, quizás enseguida la población infantil. Yo creo que está muy cerca también la vacunación para los más pequeños, doctor. Vamos a hacer una pausa, claro. Si me lo permite, regresamos con más noticias.
Estados Unidos rebasa ya los 900,000 niños que han sido vacunados con la primera dosis de vacunas contra COVID-19. Para vacunar a la población de niñas y niños entre 5 y 11 años, Estados Unidos contará con 20,000 puntos disponibles para la aplicación de dosis a este grupo de edad. Esto incluye consultorios de pediatras, médicos familiares, farmacias, hospitales infantiles, centros de salud comunitarios, clínicas de salud rurales y clínicas escolares. La Unión Americana rebasó los 900,000 niños que recibieron su primera vacuna en la primera semana de arranque. Tan solo en las farmacias fueron programadas 700,000 citas adicionales, de acuerdo con el coordinador de la Casa Blanca para el COVID, Jeff Zients. Minnesota ha colocado más de 1,100 lugares para que los padres vacunen a sus hijos, incluido el Mall de América, que es el centro comercial más grande del país y ahora alberga un sitio que puede aplicar hasta 1,500 dosis al día. Además, hay 114 hospitales que ofrecen las vacunas. Adicionalmente al nuevo programa para niños de 5 a 11 años, Estados Unidos sigue enfocado en las personas no vacunadas, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, doctora, hablábamos ya entonces de la importancia de la vacunación, principalmente entre los menores, porque fueron el grupo poblacional que dejó de acudir a los centros de vacunación en medio de esta pandemia de COVID-19, pero lo decíamos también en el corte, doctor, cómo ha avanzado esta vacunación para las edades más tempranas, vacunas contra COVID-19, y que seguramente se irán haciendo mucho más necesarias conforme se regularice la estancia en las escuelas. Sí, definitivamente, Belén, porque también frecuentemente el entorno escolar hace revisión periódica de que el alumnado esté teniendo su esquema de vacunación. Y eso es muy bueno, es muy conveniente por seguridad de la comunidad escolar del plantel y es muy conveniente para el Sistema Nacional de Salud. El 99% de los padres o 99.9% de los padres de familia son, sin lugar a dudas, muy cuidadosos con el tema relativo a la vacunación de sus hijos, pero también el entorno escolar como que brinda una seguridad adicional al tener alguna revisión al respecto, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, este retorno a actividades escolares presenciales plenas, por ejemplo, para el caso de México, seguramente dará la oportunidad a que, si hay necesidad de empatar algunos pendientes que hayan quedado con la vacunación, se pudiera hacer pues a la mayor brevedad. Ahora, escuchamos en la nota de Rocío López Fonseca hace un momento que de acuerdo a los datos de la UNICEF, algunos países de América Latina, algunos países en África, algunos países en Medio Oriente, adolecieron de ese esquema de vacunación completo en algún porcentaje bajo de la población infantil. La idea es que precisamente una buena revisión del sistema de salud de los correspondientes países se pueda llevar a cabo para el propósito comentado de empatar. Y por otro lado, bueno, los padres de familia seguramente tendrán en su momento ya más tranquilidad en cuanto a llevar a los hijos a vacunación, a lo que pueda estar ahí pendiente, en virtud de los niveles más bajos que hay de contagios y de fatalidades por COVID-19, por ejemplo, para el caso de México, que sí se encuentra en niveles bajos de incidencia, y eso puede generar esa tranquilidad, porque seguramente fue uno de los motivos, la preocupación de llevar a hijos a clínicas, hospitales para su vacunación, y porque, bueno, los planteles estaban cerrados a las actividades presenciales y eso también generó una dificultad para tener esquemas completos de vacunación. Sí, porque, doctor, hay que recordar, desconozco algunos de los esquemas de vacunación en otros países, pero en el caso de México
la vacunación es universal, Así es gratuita y obligatoria, podríamos decir, porque para que un menor ingrese, ya sea desde una guardería primaria, secundaria no estoy muy clara, pero seguro en las edades muy tempranas. Así es, preescolar, guarderías, etcétera, infantiles. Es obligatorio presentar la cartilla de vacunación completa, al corriente, doctor. Es correcto. Se solicita casi como un requisito obligatorio y hago la insistencia de que es conveniente para la protección de toda la comunidad escolar en determinado plantel y para todos, ¿no? Para el sistema educativo en general. Esto ha sido posible en gran medida, doctor, porque México, lo hemos comentado en otras ocasiones, ha sido ejemplo de vacunación en el mundo porque se tienen disponibles estos biológicos y se ha preocupado la autoridad sanitaria por tenerlos disponibles para su población. Sí, una de las grandes fortalezas del sistema de salud en México es la vacunación universal gratuita a su población infantil y además un esquema universal con una amplia cobertura para diversas patologías. Lo comentábamos hace un momento: sarampión, rubiola, paperas, tuberculosis, difteria, tosferina, tétanos, hemófilus influenza, hepatitis B, virus del papiloma humano. Todo eso está contenido en el esquema de vacunación, polio, por supuesto, en el esquema de vacunación universal que tiene México. Y sí, es un país ejemplo en la cobertura de vacunación. La Organización Mundial de la Salud tiene medición de indicadores de calidad en los sistemas de salud y el de México es uno de los muy bien calificados en términos de su esquema de vacunación universal. Y yo creo que vamos bien incluso con la de COVID-19, doctor, a pesar de que las cifras, como lo hemos dicho, en general en el mundo no son muy alentadoras. Yo creo que México no ha estado tan mal en el proceso de vacunación y sobre todo que la gente ha respondido, ha acudido a vacunarse. Quisiéramos que fuera mucho mayor el porcentaje, pero bueno, digamos que si lo comparamos con otros países, no estamos tan mal. Doctor, estamos en la media mundial. En la media mundial, ¿verdad? No estamos como por debajo. No estamos por debajo, estamos incluso como un punto porcentual arriba de la media mundial. No estamos en los niveles tan altos como los que tiene Emiratos Árabes Unidos, que es el país con la vacunación más avanzada en COVID-19 en cuanto a porcentaje de esquema completo en su población. Israel, etcétera, lo hemos comentado, pero no estamos mal, se va avanzando y estuvimos en un avance mejor hace un par de meses, 3 meses, con 1.200.000 vacunas aplicadas día con día. Ahorita estamos en un nivel más bajo. Ojalá y se acelere de nuevo el paso, pero no estamos mal. Doctor, no he revisado los rankings recientemente, pero si nos apura tantito, en una de esas hasta salimos mejor calificados que los países europeos, que algunos países hoy están enfrentando una crisis tremenda. Sí, Belén. Creo que en el ranking mundial, en cuanto al porcentaje de población vacunada, México está en el lugar número 11, que es bueno. Y ojalá que esta tendencia siga. Doctor, nos quedan apenas un par de minutitos, pero lo quiero dejar como un apuntito para mañana o para alguno de los programas de esta semana, hablar sobre este medicamento de Pfizer. Claro. Hoy es noticia porque está abriendo su fórmula para que esta patente para que la fórmula pueda ser replicada por otros laboratorios, doctor. Es una excelente idea, es un inhibidor de proteasas que indudablemente va a dar la oportunidad de que muchas personas que tienen un COVID, es para COVID leve, moderado, con riesgo de evolución. Así es como está descrito para este tipo de pacientes. Y riesgo de evolución significa el que un determinado paciente con un COVID moderado esté teniendo, por ejemplo, cifras limítrofes de oximetría, que esté teniendo
taquicardia importante, que esté teniendo fiebre, por ejemplo, y que algunos exámenes de laboratorio sugieran riesgo de que puede evolucionar a gravedad, y la presencia de comorbilidades que generan riesgo de evolución a gravedad, diabetes, hipertensión, todo lo que hemos comentado, obesidad, etcétera. Es para ese tipo de pacientes ambulatorios con esas características, como también fueron las características descritas para molnupiravir. En el caso de molnupiravir, también muy pronto con disponibilidad comercial, estoy seguro, Belén, y es una excelente noticia que da Pfizer con respecto a la apertura o liberación de la patente para que haya mayor producción, mayor distribución y seguramente con propósitos de abatir costos. Mañana hablamos más de esto, con todo doctor. Gusto. Paxlovid, ese es el nombre Paxlovid, de este medicamento, doctor. Es correcto. Muchas gracias. Gracias a ti, Belén. Gracias como siempre, nos vamos, que tenga un muy buen día.